Vamos a ver la situación 154, este examen. Dice, queremos determinar el tamaño de muestra para realizar la predicción de cuántas personas han padecido la COVID-19 en España y tienen cero protección. Tenemos la impresión de que el porcentaje de personas en estas condiciones será en torno al 10%. Queremos tener un radio de intervalo del 1%. Fijaos que en este caso hemos de aplicar la fórmula del tema 16 de determinación del tamaño de muestra con dos valores clarísimos. El radio es del 1%, queremos un intervalo de confianza muy estrecho, mucha precisión, un 1%, por tanto en aquella ecuación, en aquella fórmula tendremos que poner el 0,01, porque en la fórmula es en tanto por 1, y en la P queremos estimar esta P, pero necesitamos tener una idea de cuál es la P. ¿La predicción es en torno al 10%? Bueno, pues ponemos una P de 0,1. Y si hacéis este cálculo en aquella ecuación, os daréis cuenta que el resultado es 3600. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos la siguiente tabla de resultados en un experimento donde estudiamos 4 tratamientos psicoterapéuticos donde evaluamos el resultado posterior de un test. Tenemos un total de 16 pacientes, 4 para cada tratamiento. Los resultados obtenidos son los siguientes. Y tenemos el tratamiento 1, con 4 valores, el tratamiento 2, 4 valores más, tratamiento 3, 4 valores, tratamiento 4, 4 valores. Como podéis ver, el 1, el 2 y el 4 se parecen mucho, se parecen mucho. Y es el tratamiento 3 el que tiene unos valores sensiblemente más bajos, ¿veis? Bien, por lo tanto, cuando hagamos el ANOVA, claramente me va a decir que no son iguales y por lo tanto el p-valor va a ser inferior a 0,05. Por lo tanto, o esta o esta. Solo puede ser esto, porque evidentemente esta y esta me están diciendo que no hay diferencias. Y está claro que hay un tratamiento que está por debajo, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, o esta o esta. Y dice, 2 grupos homogéneos, 4 grupos homogéneos. Hombre, evidentemente aquí tengo 2 grupos homogéneos, porque este y este se parecen mucho, ¿veis? No serán diferentes. El 1, el 2 y el 4 no serán diferentes entre ellos. Ellos 3 formarán un grupo homogéneo y el otro grupo va a ser el tratamiento 3. Por lo tanto, la respuesta es la A porque tendré 2 grupos homogéneos. Si después de hacer un test de comparación de medias tenemos un p-valor de 0,35 y después, o sea, hacemos un test de comparación de medias y tenemos un p-valor de 0,35. Y después, primero, lo repetimos aumentando el tamaño de muestra. Después aumentamos la diferencia de medias. Y después disminuimos la desviación estándar. Fijaos, repetimos aumentando el tamaño de muestra. Aumentar el tamaño de muestra, ¿qué hace? Bajar el p-valor. Aumentando la diferencia de medias, volvemos a bajar el p-valor. Y finalmente disminuimos las desviaciones estándar, volvemos a bajar el p-valor. ¿Veis? Estamos bajando el p-valor continuamente. Por lo tanto, hemos de ver, partiendo de 0,35, este baja, este sube, fuera este baja. Muy bien, de aquí sí. Pero el siguiente, este sube, este baja y este sube. Pues ya tenemos este, seguro. Y después continúa bajando. ¿Veis? O sea, el único que se adapta a bajadas sucesivas es la C. Por tanto, es la C la respuesta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Muy bien. La tabla de contingencia es 7 por 2 y el valor del agi cuadrado 2,12. En la tabla de contingencia 7 por 2, si el valor del agi cuadrado es 2,12, existe relación significativa. Hombre, 2,12 no ha superado al 3,84, que es el umbral más pequeño posible. Pues en una tabla 7,2 es que no hace falta ni que mire el umbral, seguro que no lo voy a superar. Por lo tanto, no, esta no puede ser cierta, porque dice existe relación significativa. No, porque no habré superado el umbral seguro. Con 2,12 no lo superaría en ninguna tabla de contingencias. La odds ratio de 1,95 con este intervalo de confianza, que no contiene al 1, no contiene al 1, esta odds ratio, es compatible con un agi cuadrado de 3,33. Bueno, no es compatible porque, fijaos que si
esta odds ratio es significativa, la g cuadrado me tiene que dar significativa. Y me está diciendo que la g cuadrado no es significativa porque no he llegado al umbral. Por lo tanto, no es cierta. Esta no es cierta. La tercera, en una técnica de comparación de proporciones, un p-valor de 0,02, o sea, significativo, es compatible con un intervalo de confianza de la diferencia de proporciones expresado en porcentaje de 1,33543. Este intervalo de confianza no contiene al cero, no contiene al cero. Por lo tanto, dice, es una técnica, el p-valor de 0,02 es compatible con un intervalo de confianza de la diferencia de proporciones expresado. Esta es, a ver, 0,2 es significativo, compatible con un intervalo de confianza de la diferencia de proporciones. Esta es compatible también. Esta es compatible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es cierta. Esta es cierta. Por lo tanto, esta es la correcta, esta es la que hay que elegir, porque es compatible, que es significativo, con esto que es significativo. Por lo tanto, esto sí que es compatible, esto es cierto. Por lo tanto, esta no era cierta, esta no era cierta y esta tampoco será cierta, porque dice la g cuadrado, una g cuadrado de 0 y la v de Cramer de 1. Una g cuadrado de 0, la v de Cramer dará 0, no dará 1. Y el p-valor será 1, no será 0, por lo tanto esta es incorrecta. Muy bien, por lo tanto la respuesta correcta es la C. ¿De acuerdo? La 5. ¿Cuál de estas pendientes indica una suficiente capacidad predictiva? A ver, esta capacidad predictiva quiere decir una R cuadrado más del 50%. Esta me lo daría, pero como no es significativa la pendiente, no es significativa, veis que tiene el 0 dentro, por lo tanto esta ni la contemplo. Esta de aquí supera y es significativa, muy bien. Esta tiene suficiente capacidad predictiva porque 0,81 me dará más del 50% de R cuadrado. Esta es significativa, pero me dará una R cuadrado del 36%. 0,6 al cuadrado, pasado a porcentaje, 36%. Fuera. No me dará suficiente capacidad predictiva. Y esta evidentemente tampoco. Es significativa, pero es una R que me dará muy poca capacidad predictiva. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Tenemos dos tratamientos psicoterapéuticos a ensayar en dos grupos de 50 personas cada uno. Cada paciente toma un único fármaco. Se evalúa una variable cuantitativa. Hemos aplicado un test de Fisher-Snellekor y nos proporciona un p-valor de 0,15. Fijaos que aquí he alterado. O sea, normalmente se hace primero la normalidad y después la comparación de varianzas, pero bueno, es igual. He calculado y me da que hay igualdad de varianzas, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice, luego aplicamos el test de Shapiro-Wilk. En una muestra me da 0,04, no normalidad, porque la hipótesis nula en un Shapiro-Wilk es normalidad y por tanto la rechazo. Estoy diciendo que no hay normalidad en esta primera muestra y en la segunda muestra sí que hay normalidad. Pero es imprescindible que haya normalidad en las dos para aplicar una t-de-student. Por lo tanto, aquí hay que aplicar el Mann-Whitney. La B es la correcta. ¿De acuerdo? Estamos comparando si hay diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de inmunoglobulinas de pacientes infectados por el coronavirus en personas del grupo sanguíneo A, del B, del AB y del universal. Hemos elegido 20 pacientes de cada uno de los 4 grupos sanguíneos. ¿Cuál es la técnica de comparación a utilizar para ver si hay diferencias de medias? La diferencia de medias es estadísticamente significativa. Hombre, fijaos que tengo 4 grupos a comparar. Ni el Mann-Whitney, que es una técnica de comparación para dos poblaciones, ni la t-de-student, ni la t-de-student es una nova de un factor. Voy a tener un factor con 4 niveles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí es claramente una nova de un factor al que tendré que aplicar. Pregunta 8. Estamos comparando dos técnicas psicoterapéuticas distintas, aplicadas a pacientes con trastorno de la alimentación. Hemos establecido un umbral de un test para delimitar si hemos conseguido este nivel que consideramos positivo. Fijaos que es una variable dicotómica. ¿De acuerdo? Hemos establecido un umbral en un test. Un test puede ser cuantitativo, pero yo he establecido un umbral para ver si hemos superado este umbral o no. Por lo tanto, es claramente dicotómica la variable. ¿De acuerdo? Muy bien.
hemos hecho un estudio con 40 pacientes. 20 hemos ensayado una técnica y con otros 20, con 20 hemos ensayado una técnica y con 20 la otra. Por lo tanto, son muestras independientes. De la primera, 15 han superado el umbral y de la segunda, 10 lo han superado el umbral. Pero fijaos que aquí ya, viendo que hay 20 de muestra, fijaos, 20 de cada grupo, el tamaño de muestra es menor de 30, por lo tanto aquí únicamente se puede aplicar el test exacto de Fisher. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aparte del test de proporciones y el test de la G cuadrada son equivalentes, o sea que no tendría sentido si... O sea, habría dos respuestas correctas si, por ejemplo, el tamaño de muestra fuera más de 20. ¿Va de acuerdo? En las dos muestras, más de 20, más de 30, perdón, en las dos muestras. Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta? No es cierta. El umbral para mantener la hipótesis nula o rechazarla es el mismo en una tabla de contingencias 5 por 3 que en una 3 por 5, evidentemente. El umbral es el mismo. Por lo tanto, esta no hay que elegirla porque esto es verdad. Una odds ratio de 5 como factor de riesgo es equivalente a una odds ratio de 0,2 como factor de protección. Esto también es verdad, no hay que elegirla, porque hay que elegir la que no es cierta. ¿Por qué? Porque si yo divido 1 partido por 5, tengo 0,2. Si divido 1 partido por 0,2, tengo 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son equivalentes 5 y 0,2. 5 como factor de riesgo, 0,2 como factor de protección. Si tengo una correlación de Pearson estadísticamente significativa, o sea, con un p-valor inferior a 0,05, el intervalo de confianza del 95% de la correlación correlación poblacional no incluirá el 1. ¿De acuerdo? No incluirá el 1 si el p-valor es inferior a 0,05. ¿Veis? Fijaos, si tengo una correlación estadísticamente significativa, o sea, con un p-valor inferior a 0,05, el intervalo de confianza del 95% de la correlación poblacional no incluirá el 1. No, lo que no incluirá es al 0. Aquí está el error. No incluirá al 0. El no incluirá al 1 no es correcto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la que no es cierta. Es la que hay que elegir, la C. ¿De acuerdo? Y la D, en cambio, dice, en una ANOVA de dos factores puede ser que los dos factores no sean significativos y la interacción, por el contrario, sí lo sea de significativa. Esta es correcta, por tanto no hay que elegirla. Aquí la que había que elegir es la C, o la que hay que elegir es la C. Y hagamos la última. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Si un test de comparación de medias tenemos un p-valor de 0,45 y una potencia del 65%, afirmaremos que hay igualdad de medias. No es correcta esta. ¿Por qué? Porque tengo una potencia inferior al 80%. Y si tengo una potencia inferior al 80%, el p-valor no me sirve de nada. Es lo que hemos visto en el tema 16. La potencia es como un segundo mecanismo de seguridad. El valor, valga la redundancia, del p-valor lo marca la potencia. Yo no tengo potencia suficiente, por lo tanto este p-valor no me permite sacar conclusiones. Por lo tanto, aunque pudiéramos decir con este p-valor de 0,45 que hay igualdad de medias, no lo puedo decir porque no tengo suficiente potencia. La potencia es como un mecanismo de calidad del estudio, un supermecanismo de calidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es cierta. Si en un test de comparación de proporciones tenemos un p-valor de 0,04, o sea, significativo, y una potencia del 87, ahora sí que es suficiente, afirmaremos que hay igualdad de proporciones. ¿Igualdad de proporciones con este p-valor? No. Tendríamos que decir que hay diferencia de proporciones. Es verdad que hay suficiente potencia, por lo tanto, de este valor sí que me fío. Y si me fío, la conclusión es que hay diferencia de proporciones, no igualdad de proporciones. ¿Veis el detalle? Muy importante. Si en un test de ANOVA de un factor con 4 niveles tenemos un p-valor significativo, o sea que no son iguales las poblaciones, los 4 niveles no son iguales porque el p-valor es inferior a 0,05 y una potencia del 83%, suficiente potencia, afirmaremos que no hay igualdad de medias. No hay igualdad de medias. Esto es cierto.
No hay igualdad de medias. Tengo que rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula en una ANOVA dice que hay igualdad de medias, ¿eh? Hay igualdad de medias, la rechazo, por lo tanto es lo que me está diciendo. Y lo puedo afirmar porque tengo una potencia suficiente. ¿De acuerdo? Y por lo tanto la correcta es esta, la C. Y aquí dice, si en un test de ANOVA de un factor con 5 niveles tenemos un p-valor de 0,01 y una potencia del 95%, fijaos, p-valor de rechazo de la hipótesis nula. La hipótesis nula de igualdad de niveles, de estos 5 niveles, la tengo que rechazar. Tengo suficiente potencia, porque tengo un 95%, es mucha potencia. Y dice, afirmaremos que las medias de los 5 grupos comparados son diferentes. No es verdad. Yo lo que puedo afirmar es que no son iguales, pero no que las 5 son diferentes. Esto me está diciendo que automáticamente tengo 5 grupos homogéneos, 5 grupos diferentes. No es verdad. Necesitaría hacer unas comparaciones múltiples para ver cuáles de estas 5 niveles son diferentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no puedo hacer esta afirmación. Esto no es verdad. ¿De acuerdo? Sí. Hemos visto todo un examen de la situación 154 con comentado. ¿De acuerdo? Muy importante repasar las veces que haga falta estas preguntas porque van solidificando los conceptos. ¿De acuerdo? Muchas gracias.